El hospital había sido cerrado hacía 50 años, pero en el pueblo todavía había noches en las que alguien juraba ver luces encendidas en el segundo piso. Nadie subía a comprobarlo, porque todos recordaban lo suficiente como para preferir el silencio antes que la verdad. El edificio permanecía en la colina como una cicatriz gris sobre el paisaje, visible desde cualquier punto del pueblo. Sus ventanas oscuras parecían observar en silencio, como si el tiempo dentro de ellas nunca hubiera avanzado. Daniel llegó al pueblo al final de la tarde, cargando su cámara y la curiosidad que lo había llevado a recorrer tantos lugares abandonados. Su trabajo consistía en documentar espacios olvidados para crear contenido audiovisual, lugares donde el pasado se quedaba atrapado entre paredes vacías. Desde la carretera pudo ver el hospital por primera vez, inmóvil y pesado contra el cielo anaranjado. Sintió una incomodidad leve, una sensación difícil de explicar, como si el lugar no quisiera ser descubierto. El pueblo era pequeño y silencioso, con calles casi vacías y casas envejecidas por el tiempo. El aire parecía más frío allí, incluso antes de que el sol desapareciera por completo. Mientras caminaba por la calle principal, Daniel notó que nadie permanecía afuera demasiado tiempo. Las puertas se cerraban temprano y las ventanas evitaban mirar hacia la colina. El hospital había sido un centro médico importante décadas atrás, antes de que algo obligara a cerrarlo de forma repentina. El abandono fue tan rápido que muchos objetos quedaron donde estaban, como si el personal hubiera salido con la intención de regresar al día siguiente. Pero nadie regresó. Algunos habitantes del pueblo recordaban sirenas en la madrugada y vehículos saliendo del hospital sin encender luces. Otros recordaban el silencio que llegó después, un silencio que nunca volvió a romperse. Daniel no creía en supersticiones, pero sí en las historias que dejan huellas en los lugares. Por eso decidió subir a la colina a la mañana siguiente. El camino estaba cubierto de hojas secas y tierra suelta, y el viento parecía detenerse mientras ascendía. El hospital se hacía más grande con cada paso, revelando paredes manchadas por la humedad y ventanas rotas que dejaban entrar la oscuridad. La puerta principal estaba entreabierta, moviéndose apenas con un sonido suave y constante. El interior del edificio era más frío que el exterior, y el aire olía a polvo antiguo y madera deteriorada. El pasillo principal se extendía hacia el fondo como un túnel sin vida. Habitaciones vacías se alineaban a ambos lados, mostrando camas oxidadas y equipos médicos cubiertos por años de abandono. Daniel caminó lentamente, observando cada detalle mientras la cámara registraba el silencio del lugar. El sonido de sus propios pasos parecía demasiado fuerte dentro del edificio. En algunos puntos del suelo, el polvo parecía alterado, como si algo se hubiera movido recientemente. Aquella pequeña irregularidad era suficiente para hacer que el hospital se sintiera menos abandonado. Al llegar a una sala de pacientes, encontró una silla de ruedas en el centro del cuarto. Permanecía quieta, inclinada ligeramente hacia un lado, como si hubiera sido empujada y luego olvidada. Un sonido metálico lejano rompió el silencio del hospital. El eco viajó por los pasillos vacíos, perdiéndose lentamente entre las paredes. Daniel sintió cómo la tensión del lugar comenzaba a crecer dentro de él. Mientras revisaba su cámara, pensó en lo importante que era registrar lugares como aquel, espacios donde la historia parecía seguir viva entre sombras. Imaginó compartir aquella exploración con quienes disfrutan este tipo de contenido audiovisual en YouTube y Spotify, en su canal de historias de terror, donde cada grabación permite recorrer lugares abandonados y misteriosos como ese hospital. El silencio regresó de inmediato, más pesado que antes. Un sonido de pasos comenzó a escucharse en algún punto del edificio. Eran lentos, irregulares. Daniel se detuvo completamente. El hospital parecía respirar. La escalera crujió apenas cuando Daniel apoyó el pie en el primer escalón, pero el sonido le pareció demasiado fuerte, como si el edificio lo amplificara para delatarlo. El pasillo detrás de él había vuelto a quedar en silencio, aunque ese silencio ya no era tranquilidad, sino una pausa tensa, como si algo se hubiera detenido para escuchar mejor. La cámara seguía encendida y el pequeño indicador rojo parecía un ojo encendido en medio de la oscuridad.
Daniel respiró despacio, intentando mantener la calma, y sintió que el aire dentro del hospital se volvía más frío a cada segundo, como si la temperatura no dependiera del clima, sino del lugar mismo. El segundo piso lo recibió con una oscuridad más pesada que la de abajo, una sombra que no se explicaba solo por las ventanas rotas. Había un olor distinto allí, un olor más metálico, como a agua estancada y óxido, mezclado con algo que parecía antiguo, casi orgánico, como si el tiempo hubiera dejado una capa invisible sobre las paredes. El pasillo superior era más estrecho y se extendía hacia ambos lados, lleno de puertas cerradas y carteles descoloridos. Algunas habitaciones tenían placas con números, otras mostraban marcas negras en la madera, como huellas de golpes repetidos o quemaduras viejas que nunca fueron limpiadas. Daniel avanzó despacio, enfocando la cámara hacia el corredor, y el haz de luz de su linterna recortó detalles que el ojo no habría notado de inmediato. En el suelo, el polvo era más fino, pero en ciertos tramos aparecía interrumpido por líneas irregulares, como si algo hubiera sido arrastrado recientemente o como si alguien hubiera caminado allí sin dejar huellas completas. El sonido de pasos volvió de repente, más cerca, y esta vez no parecían venir de abajo. El ritmo era lento, irregular, como si algo avanzara arrastrando el peso del cuerpo, y el eco rebotaba en las paredes con un retraso que confundía la dirección exacta. Daniel se quedó quieto, conteniendo la respiración, y el sonido también se detuvo, como si imitara su pausa. La coincidencia fue tan exacta que le erizó la piel, porque ya no parecía un fenómeno del edificio, sino una respuesta. Siguió caminando, con el pulso acelerado, y encontró una puerta que estaba entornada apenas. La luz reveló un cuarto estrecho con estanterías metálicas, cajas rotas y carpetas esparcidas por el suelo, como si alguien hubiera buscado algo con desesperación y luego hubiera huido sin terminar. Los archivos tenían letras borrosas y nombres incompletos, y el papel se deshacía en las esquinas al tocarlo. Daniel se agachó y levantó una carpeta, sintiendo la fragilidad del cartón, y vio fechas repetidas, semanas enteras marcadas con la misma tinta, como si todos los días hubieran sido el mismo día. En muchos documentos los nombres estaban tachados, borrados con fuerza, como si alguien hubiera querido eliminar a las personas incluso de la memoria escrita. También aparecían códigos, números y notas hechas a mano con una caligrafía apurada, una escritura que parecía cada vez más nerviosa en los últimos registros. El ambiente del cuarto se volvió más frío, y el aliento de Daniel comenzó a notarse otra vez, como una niebla breve que desaparecía al instante. La luz de la linterna tembló un segundo, no por falta de batería, sino como si la oscuridad alrededor la apretara. En la pared del fondo había un tablero de corcho con papeles clavados y un calendario roto por la mitad. El calendario mostraba el mismo año del cierre del hospital, y la hoja estaba marcada en un mes específico, lleno de anotaciones que parecían repetirse con urgencia, como si alguien hubiese querido recordarse algo una y otra vez. Daniel grabó de cerca los documentos, intentando capturar la textura del papel y los detalles que el ojo no retenía. Notó palabras que se repetían en varias páginas, términos clínicos mezclados con frases que no parecían médicas, como si alguien hubiera escrito notas personales en medio de los expedientes. El sonido de un golpe seco resonó afuera del cuarto, y el eco se extendió por el pasillo como un trueno apagado. Daniel levantó la cámara hacia la puerta y la luz recortó el marco vacío, pero la sensación de presencia creció de inmediato, como si algo hubiera quedado justo fuera del alcance de la linterna. El golpe se repitió, más cerca, y esta vez estuvo acompañado por un rozar lento, como uñas o metal arrastrándose por la pared. Daniel sintió una presión extraña en los oídos, como si el aire se comprimiera, y el silencio que siguió fue aún peor porque parecía cargado de intención. Se obligó a moverse, saliendo del cuarto de archivos, y avanzó por el pasillo. Cada puerta cerrada parecía esconder un secreto diferente, y cada ventana rota era una boca abierta hacia un cielo que ya comenzaba a oscurecer. El hospital, desde adentro, no se sentía como ruina, sino como escenario detenido, como si el abandono fuera una capa superficial y debajo siguiera existiendo otra rutina.
Daniel percibió esa idea con una claridad incómoda, como si el edificio tuviera memoria y la estuviera reproduciendo a su alrededor. Encontró un letrero caído en el suelo, con letras apenas visibles, y lo levantó para enfocarlo con la cámara. Decía quirófano, y la flecha apuntaba hacia un corredor lateral que se perdía en sombras más densas. El corredor estaba más oscuro y el aire allí era más pesado, con un olor a desinfectante antiguo mezclado con humedad. Daniel sintió que el corazón le golpeaba el pecho con fuerza, pero avanzó, porque la misma curiosidad que lo había traído hasta allí ahora lo empujaba a seguir, como si detenerse fuera a aceptar que algo lo controlaba. La puerta del quirófano estaba cerrada, pero sin seguro. Daniel la empujó y el sonido del metal raspando contra el piso hizo que el lugar pareciera despertar. El interior era un espacio amplio con azulejos manchados y lámparas quirúrgicas colgando del techo, quietas y torcidas como ojos apagados. En el centro había una camilla cubierta de polvo, pero el polvo no era uniforme, como si algo hubiera sido colocado allí hace poco y luego retirado. Instrumentos oxidados descansaban en bandejas metálicas y algunos frascos vacíos seguían alineados en un estante. Daniel iluminó el área con la linterna y la cámara captó reflejos fríos en superficies que no deberían brillar después de tantos años. En una esquina del quirófano había una silla y sobre la silla un pedazo de tela doblado, demasiado intacto para pertenecer a un lugar abandonado. Daniel sintió un escalofrío porque aquella tela parecía recién dejada, como si alguien hubiera estado allí minutos antes. El sonido de respiración apareció de repente, muy suave, casi confundible con el movimiento del aire. No venía de Daniel, no tenía su ritmo y parecía flotar en el espacio sin un cuerpo que lo produjera. La respiración se detuvo cuando él se quedó inmóvil y durante un segundo el quirófano fue una caja silenciosa. Luego, un objeto cayó en algún punto del pasillo exterior y el sonido metálico se repitió con varios ecos, como si el edificio tuviera más de un pasillo del mismo tamaño. Daniel salió del quirófano y enfocó hacia afuera, buscando con la luz. La linterna mostró un pasillo vacío, pero el aire se sentía ocupado, como si algo invisible estuviera a pocos metros, esperando el momento exacto. A medida que avanzaba, las puertas a ambos lados parecían más cerradas, más pesadas, como si el segundo piso se organizara en zonas. En algunas paredes había marcas de manos, sombras impresas en la pintura, como rastros de gente que se apoyó allí cuando corría o cuando se sentía débil. La cámara captó algo extraño en el reflejo de una ventana rota, un movimiento breve en el cristal sucio. Daniel se detuvo y revisó el encuadre, pero cuando iluminó la ventana directamente, no había nada, solo el cielo oscuro y el paisaje del pueblo abajo, lejano y pequeño. El edificio crujió en algún punto, como madera bajo peso. Daniel sintió el impulso de mirar hacia la escalera, pero el pasillo parecía haberse alargado, como si la distancia entre él y la salida fuera mayor que antes. Se obligó a concentrarse en lo que hacía, revisando los documentos grabados en la pantalla de la cámara. Mientras veía los nombres tachados, las fechas repetidas y las notas extrañas, entendió que el lugar no era solo una ruina. Era una historia viva que estaba esperando ser contada con imágenes y sonido, con esa sensación real de estar allí. En ese momento, recordó a quienes siguen su canal de historias de terror en YouTube y Spotify, donde todo su contenido es audiovisual y cada relato se vive como una experiencia completa, con ambiente, imágenes y tensión. Pensó en lo importante que sería que la gente lo acompañara en estos recorridos, que lo siguieran y se sumergieran con él en estos lugares que parecen dormir, pero no descansan. La pantalla de la cámara se quedó en negro por un segundo. No fue un apagón largo, solo un parpadeo abrupto, pero lo suficiente para que Daniel sintiera un golpe de miedo en el estómago. Cuando la imagen volvió, el pasillo parecía más oscuro, como si el hospital hubiera aprovechado ese instante para cambiar algo. El sonido de pasos se escuchó de nuevo, pero esta vez eran varios, como si más de una presencia caminara a la vez. El ritmo no era humano, porque no seguía una marcha regular, sino una mezcla de arrastres, golpes, pausas y movimientos cortos, como si diferentes cuerpos avanzaran con distintas maneras de moverse.
Las puertas del pasillo comenzaron a vibrar apenas, como si algo al otro lado presionara desde dentro. Daniel vio como una manija se movía, despacio, y luego se detenía, como si alguien probara el mecanismo sin terminar de abrir. El aire se llenó de un murmullo bajo, no como una voz clara, sino como muchas voces apagadas mezclándose, como una sala llena de gente que habla a distancia. La sensación era tan intensa que Daniel sintió que el hospital estaba lleno, aunque sus ojos solo vieran vacío. La puerta del quirófano se cerró sola detrás de él con un golpe seco. Daniel se giró de inmediato y el sonido retumbó por el corredor como una advertencia. Las luces del techo, que no deberían funcionar, parpadearon de pronto. No se encendieron con fuerza, pero destellaron varias veces, lanzando flashes pálidos que iluminaban el pasillo por fracciones de segundo. Cada destello revelaba un corredor distinto, como si el espacio cambiara de forma entre una luz y otra. En un destello, Daniel creyó ver una figura al fondo, inmóvil, con la forma de una persona parada frente a una puerta. En el siguiente destello, la figura ya no estaba y la puerta del fondo aparecía entreabierta. El murmullo se transformó en algo más definido, como palabras incompletas. No se entendía el mensaje, pero la intención se sentía en la piel, como si el sonido quisiera entrar en la cabeza y quedarse allí. Daniel retrocedió buscando la dirección de la escalera, pero el pasillo parecía no terminar, como si cada paso lo alejara más de donde había venido. El hospital ya no se comportaba como un edificio, se comportaba como un lugar que decide por dónde se puede caminar. Una puerta a la izquierda se abrió lentamente sola y el sonido de las bisagras fue tan largo que pareció un lamento. La oscuridad del interior no mostraba nada, pero el aire que salió de esa habitación era más frío, como si dentro hubiera un espacio distinto, un lugar donde el tiempo no circulaba. El sonido de muchos pasos se acercó y Daniel sintió que venían desde atrás, desde los lados y también desde adelante, como si el pasillo se hubiera llenado sin que él lo viera. La presión en el ambiente se volvió insoportable y el murmullo se convirtió en un zumbido que vibraba en el pecho. Las puertas comenzaron a cerrarse una por una, sin que nadie las tocara, como si el hospital estuviera bloqueando salidas. El sonido de cada cierre era distinto, algunos golpes secos, otros cierres lentos, y cada uno parecía un sello. La luz parpadeó otra vez, y en ese destello Daniel vio algo que no pertenecía a la ruina. Vio camillas alineadas en el pasillo, como si el hospital estuviera funcionando. Vio sombras de cuerpos moviéndose entre ellas. Vio manchas oscuras en el suelo que parecían recientes. La luz se apagó de nuevo, y cuando volvió a parpadear, el pasillo estaba vacío otra vez, pero el olor había cambiado, cargándose con un aroma a desinfectante fuerte y sangre vieja. Daniel corrió hacia donde recordaba la escalera, pero la pared que encontró no tenía escalera. Había una puerta metálica en su lugar, cerrada y con un candado oxidado que no estaba allí antes. El miedo se le instaló en el cuerpo como una certeza. El hospital estaba reorganizando el espacio para mantenerlo adentro. El murmullo subió de volumen y se mezcló con un sonido agudo, como un pitido lejano, similar al de máquinas médicas. Daniel sintió que el sonido venía de dentro de las paredes, como si el edificio tuviera cables invisibles todavía activos. A lo lejos, una puerta se abrió de golpe y el ruido de ruedas contra el suelo se escuchó por el pasillo. Era el sonido de una camilla moviéndose rápido, con ruedas que golpeaban escombros, con un ritmo que se acercaba cada vez más. Daniel no vio la camilla, pero escuchó su avance como si estuviera a pocos metros. El sonido se detuvo de repente, justo detrás de él, y el aire se volvió tan frío que dolía respirar. El silencio cayó con violencia. La cámara seguía encendida, y en la pantalla por un segundo apareció una figura detrás de Daniel. La figura tenía la cabeza inclinada, como si mirara el suelo, y su cuerpo parecía envuelto en una bata vieja. La imagen se distorsionó con interferencia, como televisión antigua, y luego desapareció. Daniel se giró con desesperación, iluminando con la linterna el espacio donde la cámara había mostrado aquella presencia. No había nada visible, pero el aire allí era más denso, como si una persona realmente estuviera ocupando ese lugar. Una puerta se cerró frente a él, otra se cerró detrás.
Daniel quedó atrapado en un tramo del pasillo donde todas las salidas habían sido selladas por el propio edificio, como si el hospital lo hubiese escogido para repetir algo que había ocurrido 50 años atrás. El murmullo se volvió un susurro único, más cercano, tan cerca que parecía pronunciarse junto a su oído, aunque no hubiera nadie. La linterna parpadeó. La cámara volvió a mostrar interferencia, y en el extremo del pasillo, donde antes no había nada, apareció una luz pálida como la de una sala de emergencia, encendiéndose poco a poco, revelando una puerta con un letrero que decía «Admisión», demasiado limpio para ser real. Daniel avanzó sin querer, como si la luz lo jalara. El hospital lo estaba guiando. Y lo peor era que ya no importaba si él quería salir, porque el edificio, por primera vez en 50 años, parecía haber encontrado a alguien para abrir de nuevo sus puertas desde adentro. Daniel avanzó hacia la luz pálida que se encendía al final del pasillo, sintiendo que sus pasos no le pertenecían del todo. El hospital parecía guiarlo con una calma inquietante, como si supiera exactamente hacia dónde debía llevarlo. La puerta marcada como admisión estaba entreabierta, y la luz que salía de su interior no parecía eléctrica, sino opaca y enfermiza. Al cruzarla, el aire cambió de inmediato, cargándose con un olor a desinfectante antiguo y humedad atrapada. La sala era más grande que las anteriores, con escritorios alineados y archivadores metálicos cubriendo las paredes. El polvo era menor allí, como si aquel lugar hubiera sido preservado de alguna manera. Papeles y carpetas estaban abiertos sobre una mesa central, ordenados con una intención que no coincidía con el abandono del resto del hospital. Daniel sintió que alguien había estado allí antes que él, no recientemente, sino durante años. Mientras la cámara registraba los documentos, un zumbido bajo comenzó a escucharse en el techo, como el sonido de electricidad recorriendo cables viejos. Las luces del cuarto parpadearon lentamente, y por un instante la habitación pareció más nueva, menos deteriorada. En ese parpadeo, Daniel percibió sombras moviéndose detrás de los escritorios, figuras borrosas que no tenían forma completa. El efecto desapareció cuando la luz volvió a su estado débil. Los documentos hablaban de pacientes críticos, nombres repetidos en varias hojas, tratamientos prolongados más allá de lo normal. Algunas páginas describían procedimientos experimentales destinados a mantener funciones vitales cuando el cuerpo ya no respondía. Las anotaciones finales estaban escritas con tinta más oscura, como si hubieran sido hechas con prisa. Varias hojas mencionaban resultados inesperados y cambios de comportamiento en pacientes que debían permanecer inconscientes. El hospital comenzó a emitir sonidos nuevos, distintos a los pasos y golpes anteriores. Se escuchaban ruedas metálicas moviéndose en la distancia, respiraciones profundas y un pitido intermitente que recordaba a máquinas médicas antiguas. Daniel sintió que el tiempo dentro del edificio se estaba mezclando, como si dos momentos distintos existieran al mismo tiempo. Por instantes, el hospital parecía limpio y activo. Al siguiente, volvía a ser una ruina silenciosa. En una pared encontró un tablero con fotografías en blanco y negro, sujetas con alfileres oxidados. Eran imágenes de pacientes en camas de hospital, algunos con ojos abiertos, otros cubiertos por sombras que no correspondían a la iluminación. La cámara captó detalles que Daniel no notó al principio, como figuras al fondo de las fotografías, personas que parecían observar desde los pasillos. Al acercarse, esas figuras parecían desaparecer entre el grano de la imagen. Daniel siguió grabando, consciente de que aquello debía ser visto por otros, que la experiencia no podía quedarse solo en su memoria. Pensó en quienes siguen su canal de historias de terror en YouTube y Spotify, donde todo su contenido es audiovisual y permite revivir exploraciones como aquella dentro de lugares olvidados. El zumbido eléctrico creció hasta convertirse en un sonido continuo que vibraba en las paredes. Los archivadores comenzaron a abrirse lentamente, uno tras otro, como si alguien invisible revisara su contenido. Papeles cayeron al suelo formando un círculo alrededor de Daniel. En medio de ellos apareció un cuaderno más pequeño, con la cubierta negra y las hojas amarillentas. Daniel lo levantó y la cámara registró la escritura irregular que llenaba las páginas.
Las primeras entradas describían pacientes que sobrevivían más allá de lo esperado, cuerpos que permanecían tibios aun cuando los signos vitales eran casi inexistentes. Las últimas páginas hablaban de movimientos involuntarios, respiraciones sin ritmo y ojos abiertos durante la madrugada. La última hoja estaba escrita con líneas torcidas que descendían por la página como si la mano hubiera perdido control. La escritura terminaba en medio de una frase interrumpida abruptamente. El hospital respondió a ese descubrimiento. Un golpe fuerte resonó en el piso inferior, seguido por muchos otros, como si puertas se abrieran al mismo tiempo. El sonido de camillas moviéndose regresó, ahora más rápido, acompañado por pasos que no seguían un ritmo humano. La luz de la sala de admisión se apagó por completo. Durante un segundo todo quedó en oscuridad absoluta. Cuando la luz regresó, el hospital parecía diferente. El pasillo exterior ya no estaba lleno de escombros y las paredes parecían menos dañadas, como si el edificio estuviera reconstruyéndose a sí mismo en fragmentos. Daniel sintió que estaba viendo el hospital en la noche de su cierre, atrapado dentro de un recuerdo que no terminaba de desaparecer. Camillas aparecieron alineadas contra la pared y sobre ellas se distinguían formas cubiertas por sábanas. Algunas se movían apenas, como si la respiración levantara la tela con lentitud. El aire se llenó de susurros, ahora más cercanos y más claros, aunque todavía imposibles de entender. Daniel sintió que las voces no querían hablarle, sino repetir algo que ya había ocurrido muchas veces. Comenzó a retroceder buscando la escalera. El hospital volvió a crujir y las luces se apagaron otra vez. En la oscuridad se escucharon pasos rodeándolo. Cuando la linterna encendió, las camillas habían desaparecido, pero el olor a desinfectante y sangre seguía en el aire. Daniel comprendió que el edificio no mostraba cosas al azar, sino recuerdos atrapados en las paredes. El murmullo se convirtió en respiraciones múltiples, cada vez más cerca. Las puertas comenzaron a abrirse lentamente alrededor de él. Daniel corrió por el pasillo, guiado solo por la memoria del camino, mientras el hospital volvía a transformarse detrás de cada paso. Las paredes parecían cerrarse ligeramente, como si el edificio respirara. Finalmente encontró la escalera. La bajó con rapidez, sintiendo que algo descendía detrás de él sin tocar los escalones. El primer piso estaba oscuro, pero la puerta principal se veía al fondo como una salida posible. Daniel avanzó hacia ella mientras los sonidos del hospital crecían en intensidad, como si todo el edificio despertara al mismo tiempo. Cuando llegó a la puerta, esta se abrió sola con un movimiento lento. El aire frío de la noche entró de golpe. Daniel salió sin detenerse. El silencio exterior fue inmediato y absoluto. Desde la colina, el pueblo parecía dormido, ajeno a lo que ocurría dentro del hospital. Daniel caminó varios metros antes de atreverse a mirar atrás. Las ventanas del segundo piso estaban llenas de sombras inmóviles. Parecían observarlo. La cámara seguía grabando. Más tarde, al revisar la grabación, Daniel descubriría algo que no recordaba haber visto. Durante varios momentos dentro del hospital, una figura con bata médica había caminado detrás de él, siempre a la misma distancia, siempre fuera de su campo de visión. El hospital volvió a quedar en silencio, pero ahora había alguien más que conocía su historia, y el edificio, después de 50 años, ya no estaba solo.